como inteligencia que se tiene que manejar en este tipo de decisiones, ¿es la mejor acción que frente a la criminalidad el gobierno está tomando de forma focalizada con esa declaratoria de emergencia? A ver, hay varias aristas y, digamos, evidentes preocupaciones. No es un fenómeno nuevo ni que nos sorprenda, o sea, ya lo tenemos desde hace tiempo. Digamos, declaración de estado de emergencia ya ha habido, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Con participación de las Fuerzas Armadas no ha habido ningún resultado. La última gran alerta la tenemos en Ecuador, hace poco, ¿no? Donde todo el país de Ecuador ha sido declarado en emergencia y puesto bajo jurisdicción militar. Esa es la situación actual de Ecuador con respecto al crimen. Entonces, primero, no es una cosa menor, y segundo, si repetimos aproximaciones a este fenómeno de la delincuencia del crimen, que cada vez ustedes son testigos porque todo el día a día lo ven, es más grande y se aplican recetas viejas, recetas pasadas que no han dado resultado, entonces la preocupación se mantiene y se agrava. Es lo que estamos viviendo. Espacios cortos, territoriales. A ver, imagínense la concepción, ¿ah? Cruzo la vereda, ya no estoy en San Juan del Lurigancho. Quiere decir que ya no hay problema. Puedo robar. Quiere decir que no hay problema. Partiendo desde ahí, ¿ah? Llegas a Puente Nuevo, estás en el Agustino, ya no hay emergencia. Exacto, ya no hay emergencia, o sea, las Fuerzas Armadas no pueden dar un pie en el otro lado. Es absurdo. Aparte, la delincuencia es un fenómeno que en el caso de Lima Metropolitana es transversal a los distritos mismos. Pues eso lo vemos día a día, ¿no? Si bien es cierto, hay zonas críticas y puntos críticos, esto no se soluciona con una aproximación militar. Primero hay que reconocer el fracaso, la incapacidad del sector del Ministerio del Interior para, a través de la policía, controlar la seguridad ciudadana y el crimen delincuencial común, para no hablar del organizado, que también haya. O sea, es el fracaso. Entonces, tal vez como nosotros como ciudadanos debemos exigir cuál es la respuesta en el más alto nivel de responsabilidad con respecto al fracaso de políticas, ¿no? Y de acciones que son evidentes, digamos, ¿no? La policía está desestructurada. Miren, la policía está desestructurada, problemas internos, corrupción, no hay eficiencia y tiene más hay más policías que soldados. Entonces voy a colocar soldados para sumarme a una estructura que no es eficiente. ¿Quién es el responsable político? ¿El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Cuando no hay responsabilidades claras, nadie es responsable. Y esta situación, así como está planteada, así como se ve, va a generar mayor preocupación. Sin embargo, cada vez que la presidenta o una autoridad habla de sacar a los militares a las calles, se lleva el aplauso público, ¿no? Es algo muy populista. Y ahora se ha acuñado, respecto a algunos expertos, el término terrorismo urbano. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el terrorismo no es solamente un problema ideológico, político, sino también es el causar terror, y es lo que pasa en las familias. La gente tiene miedo de pasar por algún lugar o irse a bailar, porque en cualquier momento cae una bomba, una granada y puedes fallecer. Exacto, o sea, el término existe, pero para eso existe equipos organizados, equipos especializados que el Perú no tiene. El Perú ha desestructurado en los últimos 23 años toda su organización de seguridad. No funciona. Digamos, terrorismo urbano, sí, o sea, la preocupación es legítima, la necesidad del pueblo es legítimo, pero el Estado peruano no tiene organizaciones para que se responda a este nivel de violencia y peligro que hay, tal como es en otros países del mundo. Y ya sabemos que la fórmula para esta declaratoria de emergencia va a ser que se termina restringiendo la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, libertad de tránsito, bajo criterio de la policía se puede intervenir, entre otras cosas. Sin embargo, ¿cómo hacer realidad que la presencia militar pueda disuadir o contener la criminalidad? La medida se va a dar, se va a oficializar. Ok, sobre la marcha actuemos. ¿Cómo hacer realidad que esta disposición no se quede en papel mojado en tinta? Exacto, y es muy buena la pregunta y muy importante. Ustedes han mencionado algo que quiero resaltar. El pueblo lo demanda. Las personas del común del día a día lo demandan. Yo tengo mi hija de 15 años, está tomando micro en Puente Nuevo, pues tener una seguridad. Sí. Si yo veo ahí militares, me van a dar seguridad, ¿no? O sea, sí es posible. Pero, a ver, los militares actúan como militares, los policías actúan como policías. Hay diferentes dimensiones de acción, de pensamiento y de resultados. Es diferente, y lo explico así en breve, ¿no? A ver, los policías son parte del sistema de operación de la justicia, persiguen el delito.
Esa es su función, ¿no? Los militares ocupan terrenos, áreas geográficas, para dar seguridad. Miren lo que digo, para dar la seguridad en forma contundente. ¿A qué se refiere con contundente? En que no exista ningún elemento que perturbe las disposiciones del orden militar. Eso es en lo clásico, diseñado para la ocupación de un territorio enemigo o para la defensa interior del territorio. Ya se ha hecho. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, no sé, eran muy jóvenes, los rastrillajes en la época de Sendero Luminoso? O sea, salía la Fuerza Armada, salían 2.500 hombres y cerraban un distrito. Lo acordonaban bajo ley militar, la policía entraba, sacaba a los terroristas, 2-3 días y se dejaba. Y se limpiaba temporalmente, se tenía el control sobre un sitio para desarticular la organización terrorista. ¿Se podría hacer esa misma estrategia bajo esa declaratoria nueva? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos cosas. Digamos, primero, porque la jurisdicción tiene que ser militar. Doy un ejemplo, Doy un ejemplo. En Europa, en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, huelga en los aeropuertos. Derecho a hacer huelga, ¿no? Pero no puedes detener aviones. O sea, tiene el tráfico, como ha pasado aquí. Como ha pasado aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en esos países? Cuando no se resuelve la huelga, dice, la Fuerza Armada se hará cargo de. ¿Qué significa? Que la jurisdicción es la ley militar, no la ley civil. O sea, disparar al enemigo. No, de todos los aspectos dentro de. En el caso de, hablemos de Europa, ocupas el aeropuerto, los militares, la Fuerza Aérea, es la que administra los radares, controla el acceso, ingreso y da la seguridad para que pueda haber el acceso y salida del aeropuerto y funcionamiento de aviones. O sea, emplear la tropa militar no significa disparar, significa generar un esquema de orden. Obviamente, eso es complicado en aspectos dentro de la ciudad, pero se aplica en forma temporal y con casos excepcionales. Otro ejemplo, rapidito, en el huracán Katrina, famoso del año 94 en Estados Unidos, que se inundó Nueva Orleans, empezaron saqueos, asesinatos, porque no había forma de controlar, no había luz, no había agua, escasez de alimentos, la gente salía, entonces se emplearon 10.000 hombres de la Guardia Nacional de la zona bajo jurisdicción militar. Incluyó captura e incluso fusilamiento a quienes saqueaban en esa época. ¿Y cómo se puede 94, aplicar ese criterio de jurisdicción militar en el marco de un estado de emergencia? No existe. Sin matar. No existe. Lo han eliminado desde el año 2000. O sea, aunque se quisiera, no se podría aplicar. Tendría que activarse nuevamente. Tendría que ser activado. Porque, o sea, a ver, los militares están para proteger espacios territoriales, ¿no? E implantar un principio de autoridad. Pero ahí no puedes meter un fiscal, pues. O sea, un fiscal no juzga militares, es ilógico, por eso hay un fuero militar, que aquí también en la práctica se ha desactivado. Lo que se está haciendo acá, y es peligrosísimo, es convertir a los militares en policías. Y eso es peligrosísimo, porque debilitas a las fuerzas militares y militarizas la policía. Porque son formas de pensar y ámbitos diferentes, ¿no? El policía se debe a la ciudadanía, a la ley y al orden, ¿no? El militar impone, miren lo que digo, impone el principio de autoridad y sobre ese margen la seguridad. Para el militar, la seguridad es una consecuencia del principio de autoridad que no puede ser desafiado. Para la policía la seguridad es el cumplimiento, es la expresión del cumplimiento de la ley, son dimensiones diferentes. Y es otro tipo de preparación, es otro chip. Exacto, es otro chip. Y frente a los problemas, voy a irme un poco a San Juan del Lurigancho y a San Martín de Porres. Lamentablemente las calles se han copado por prostitución clandestina, por cobro de cupos, incluso las propias meretrices, y esto a su vez tiene otros problemas como la delincuencia. ¿Qué va a pasar cuando estén los militares y estén ahí las meretrices y toda esa red criminal? ¿Ellos pueden disparar? No, a ver, el militar, yo soy militar, estamos formados. El militar no dispara a su pueblo. No, ningún ejército lo hace. O sea, yo soy militar. Porque la gente piensa que salgan los militares y que disparen y que las personas, entre comillas, delincuentes fallezcan, no hay ningún problema. No estamos en una guerra. Eso es imposible, digamos. Eso no va a pasar. Eso no puede pasar, eso no va a pasar, no puede pasar, no debe pasar. Es más, yo como teniente le ordeno a un soldado, dispara. ¿Quién dispara? Dispara a un enemigo a quien va a hacer daño. Ejemplo, terroristas.
Ejemplo, fuerzas extranjeras. Digamos, eso es impensable. O sea, las tropas no están preparadas, entrenadas, ni su naturaleza es salir a disparar a su propia población. La dimensión del problema es diferente de las Fuerzas Armadas. Aquí hay algo muy peligroso. Los políticos, a ver, vamos a llamar que sean precariamente conocedores, por no decir otra palabra, que no conozcan el tema, usan a las Fuerzas Armadas solo como un discurso para generar un alivio temporal, hasta que la gente se olvide, o me equivoco. Así es. O sea, y mañana de repente van a ver ahí un par de tanques, van a ver soldados con su camuflado todo, y la gente va a decir, ¡ah, qué bien! ¿Cuándo? Porque hasta hace unos días el gobierno se oponía a que se declaren emergencia ciertas jurisdicciones de la capital. Exacto. Entonces, dicen militares en las calles. Sí, en París, en Nueva York, en Bogotá, contra el terrorismo, contra personas organizadas para hacer violencia, no, con objetivos políticos en el Estado. Entonces, coronel, retomando la pregunta que le plantea Katiuska, que me parece sumamente importante para que la gente pueda entender lo que puede y no puede hacer un militar en el marco de este estado de emergencia que se tiene que oficializar. En el mismo escenario que plantea Katiuska, la criminalidad, delincuentes, extorsionadores, sicariato, robo, lo que sea, hay militares ahí. ¿Qué pueden y no pueden hacer ellos? No, a ver, en función de mi experiencia, imagino, a ver, esto es tan súbito para nosotros, me imagino también para los altos mandos, porque los generales que están pensando, oye, ¿qué tropas van a salir mañana? Están discutiendo lo mismo y están sentados con policías, con jueces ahorita en este momento y oye, yo no puedo hacer esto, esta no es mi función. O sea, eso está pasando en estos momentos, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Porque la Fuerza Armada no se puede pasar de lado tampoco, ¿no? Debe existir un progresivo reemplazo de tareas de la policía que no son esenciales para la seguridad ciudadana, de tal manera de que existan más policías en la calle y una organización nueva que empieza a combatir estos brotes de violencia extrema del crimen organizado. O sea, se debe liberar a la policía, por ejemplo, de control de fronteras. Eso lo puede asumir la Fuerza Armada muy bien. El control de aeropuertos también lo puede asumir la Fuerza Armada. Digamos, ¿no? Tienen unidades de rescate. Todas las Fuerzas Armadas tienen unidades de rescate, ¿no? Hasta los mismos salvavidas del Mar de Grau, ¿no? Entonces, hay más policías que soldados. ¿Se dan cuenta de ello? El punto es organización y una nueva estructura policial en diferentes niveles que debe ser fortalecida desde el serenazgo, policía altamente especializada, y yo soy partidario de reactivar la Guardia Civil y la PIP. Son policías especializadas, dedicadas específicamente a ello, y no estar usando la policía pues para funciones de apoyo político, ¿no? Que es lo que al final debilita a la policía y la desnaturaliza de sus acciones. O sea que no está de acuerdo con ese proyecto de ley en el cual insiste el ministro del Interior de crear una nueva orden de policías de orden y seguridad que sí van a estar, digamos, capacitados por 3 años y luego tienen opción a que puedan seguir capacitándose. Una mazamorra que de verdad no se entiende. La primera vez que yo escuché al señor que ocupa el cargo del Ministerio del Interior sobre eso, a mí me causó mucho temor, porque él dijo, vamos a incorporar a la policía a todos los que ni estudian ni trabajan, ¿se acuerdan? Sí. A todos los que están, o sea, va a colocar como policías a vagos, o sea, que ni estudian ni trabajan. Carne de cañón. Entonces, peor, o sea, más corrupción, más ineficiencia, digamos. Y una policía politizada. Y una policía politizada. A ver, y ese concepto de policía, digamos, de orden y seguridad. Y seguridad es un concepto político que se utilizó en los regímenes fascistas de Italia y de Alemania. Una especie de policía política, digamos así, de 3 años, no, o sea, es de locos. Aquí se demuestra, digamos, la total ausencia de capacidad para administrar el problema de la delincuencia del crimen organizado en el nivel Ministerio del Interior. O sea, implica que la policía ya no da más, necesita del ejército para funcionar, cosa que no está en lo cierto, ¿ah? Porque hay muy buenos policías, hay más policías que soldados, pero sí hay una incapacidad en la administración, ¿no? Y en la política que dirigen los asuntos de policía, eso está claro. Ahora, coronel, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, el día de hoy mencionó justamente una conferencia respecto al cómo se abastecen los criminales de armamento. Y uno se pregunta, ¿cómo es que consiguieron una granada?
¿De dónde? No la vas a comprar en la bodega como si fuera pan. Alguien le está proveyendo. Y quien tiene las granadas, uno se entiende que son nuestras Fuerzas Armadas o quizás también la policía. Y el ministro Chávez Cresta ha mencionado que se va a apoyar a la policía para evitar ese flujo logístico de ese material de guerra que tienen los delincuentes con el cual terminan perpetrando sus extorsiones. ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, mi opinión es que el sistema de seguridad y defensa nacional, incluyendo policía, desde los últimos 23 años, ese modelo es un modelo agotado que ya no funciona y hace agua por todos lados. Tienes razón, que hace una granada afuera, digamos, ¿no? En principio, y lo conozco muy bien porque ha sido mi trabajo en el ejército, todo el material militar es contabilizado, registrado y verificado periódicamente. Existen las normas, ¿no? Obviamente, claro que existe el poder económico para poder sacar granadas por ahí o eso existe, pero existen los mecanismos. No debe ser un problema nacional, debe ser un problema casual, porque aquí vemos que hay por todos lados. Claro. Digamos, o sea, ya el crimen ha sobrepasado la capacidad de las fuerzas. Esa es mi primera opinión. Si el crimen ha sobrepasado la capacidad de las fuerzas, se tiene que cambiar estructuralmente desde los diseños de las fuerzas hasta las formas de acción. O sea, si no hay cambios estructurales, todo solamente va a ser puro populismo, demagogia. Esa es mi aproximación. ¿Cómo evitar? Obviamente tienes que controlar y para eso tiene que haber disciplina. Pero ¿cómo haber disciplina si no hay para uniformes, no hay entrenamiento, no hay capacitación? Pero si hay la mayor administración presupuesto. fracasa por dentro y digamos, a ver, los países que tienen sistemas seguros tienen instituciones. ¿Qué cosas instituciones? Una línea de carrera, un soporte administrativo, un soporte de control, un soporte de justicia. O sea, esa es una institución. Si esa institución está débil, no puedes cumplir con la función. Bien, para el caso peruano, las instituciones de seguridad y defensa son débiles, tienen resquebrajaduras internas y es muy fácil para el crimen copar. Mientras no se refuerce la institución, o sea, el amor a la patria, la línea de carrera de las personas que están ahí, estén bien equipados, bien entrenados, bien educados, con la tecnología de punta. A ver, se imaginen ustedes una municipalidad distrital con más tecnología que una comisaría policial para el delito. O sea, ¿podemos llegar a eso? Entonces, todo eso se debe corregir. A pesar de que hay mayor presupuesto, según lo que ha dicho Dina Boluarte, para el siguiente año va a haber 16.000 millones de soles más. Y nos preguntamos en qué se va a invertir tanta cantidad de dinero. En el Perú nosotros desde fuera nos dicen, oye, ¿cómo es posible que un país como ustedes no pueda gastar su presupuesto? No se gasta más del 60-65% del presupuesto. No se va en corrupción. Sin considerar ¿cómo se llama? La corrupción. O sea, dinero hay. Lo que faltan nuevos tipos de políticos. O sea, estamos así porque los políticos son peor que mediocres, salvo excepciones y medio excepciones, pero los ciudadanos peruanos, el empuje de trabajo que tenemos, la cantidad de riqueza en nuestro territorio, nuestros recursos naturales, no corresponde a los niveles de seguridad que tenemos porque no tenemos políticos capaces de administrar su país. Y ahora, coronel, para ir cerrando, hace un mes casi, el ministro Vicente Romero anunció la contratación de 300 investigadores. Esto para justamente coadyuvar a la lucha contra la criminalidad. Perdón, coronel, se nos está filtrando un audio. Si pueden tener más control en interno, en controles, por favor. Son las 7:53. Las disculpas del caso de la audiencia de Exitosa. Seguimos con nuestro invitado, Juan Carlos Liendo, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Continúa, Pedro. Sí, coronel, le decía, dentro de lo que está pasando en estos momentos, el ministro Romero anunció la contratación de 300 investigadores. Eso fue hace casi un mes. ¿Sabe usted, con la información que pueda tener dentro del sistema de inteligencia, si estos investigadores anunciados por el ministro Romero ya fueron contratados? No tengo la información exacta porque no había ni procedimientos, formas ni anuncios para hacerlo. Simplemente lo único que, hasta donde yo conozco, era que cada propia organización captaba a sus propios especialistas, lo cual pues es parte de un caos. Es que ahí va el problema. Y ahí va el problema. ¿A quién captas? Ahí va lo que usted menciona. Necesitamos otra clase política, porque tenemos un gobierno, tenemos ministros que anuncian de acuerdo a la circunstancia.
no sé si planifican o hablan lo que se les ocurre en ese momento, porque el ministro Romero dijo, van a contratar 300 investigadores para poder ayudar a la lucha contra la extorsión y otra criminalidad que se va registrando en el país. Y ha aumentado, ¿no? Claro. Y sigue aumentando. Sí, pero del dicho al hecho, una cosa es el anuncio, de lo que va a hacer, lo que piensa hacer. Y por eso le preguntaba a usted si conoce, usted que estaba en inteligencia, si es que fueron contratados. No tengo conocimiento de que han sido contratados esos 300. Conozco que eventualmente pueden contratar personas, pero el problema va mucho más allá. Si se hace un anuncio desde un ministerio a nivel nacional, estoy anunciando una política, ejerciendo el poder de miles de millones de presupuestos y el poder de la ley que me da, ¿no? Aquí el Perú ha dejado de lado nuestra valiosa policía de investigaciones, que la base con la cual se capturó a Abimael Guzmán, todos eran PIP, digamos, la fuerza de la Guardia Civil y la dimensión de la Guardia Republicana. Hoy día todo está mezclado y no tenemos una policía eficiente y el Perú está en una crisis de seguridad ciudadana, que no se puede negar. Bien, gracias a nuestro invitado Juan Carlos Liendo O'Connor, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nos queda clarísimo para los oyentes que tenían otras expectativas seguramente de la salida de los militares. Muchas gracias por eso. Bien, muchísimas gracias, coronel. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Queda bastante claro que es poco lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas en el marco de una declaratoria de emergencia.